Quedó. Díaz. ¿Quién es Marco Elías Cadima? No están listados. ¿Quién? No se escucha. O sea, ¿tú estás entrando con ese nombre? No No se se te te ve escucha nada. y no se te ve tampoco. Luz Marina. Ahí. Ya, ok, ok. Johnny Flores, cámara. Ok, en sus cuadernitos, por favor, en este momento todo el mundo escriba un conjunto de cardinalidad 5. Apenas lo tengan, levantan la manito. Haroldo Vaca, cámara. Emanuel Haroldo Vaca Ibáñez, cámara. Emanuel Haroldo Vaca Ibáñez, cámara. Para los demás tan difícil es, se apuran. Se apuran. ¿Qué debo interpretar de los otros? O no debo interpretar nada. Ok, todos los que han levantado la mano, inmediatamente escriban abajito un subconjunto del conjunto que tienen. ¿Ya? Sosa Cristian, lo más rapidito posible, ¿ya? ¿Me dictas tu conjunto rapidito? Micrófono. Ingeniero, ¿se ¿Me escucha? dictas tu conjunto?
Hola, hola. Sí, te escucho. Hola, Sí, te escucho. Cristian, dictame tu conjunto. hola, hola. Te escucho, te escucho. Ay, ay, ay. Mi conjunto es AAABB. ¿Me has entendido el pedido? Sí, primero pidió un conjunto de cardinalidad 5. Sí, pero no tiene nada que ver ese conjunto. No tiene nada de cardinalidad 5. Luz Marina, ¿me dictas tu conjunto? ¿No se escucha? A, B, C y D. ¿Eso es cardinalidad 5? A, B, C y D. ¿Tiene 5 elementos? Flores Sarmiento, Kevin, ¿me dictas tu conjunto? Sí, ingeniero, es el conjunto formado por las letras, por los elementos A, B, C, D y E. Correcto. ¿Un subconjunto de ese conjunto? Un subconjunto sería el formado por los elementos A y B. Ya. Junior Javier, ¿me dictas tu conjunto? Claro, yo hice lo que es uno, 2, 3, 4 y 5. Ya. ¿Un subconjunto? 2, 2, 3, ¿Cómo? 2, 2, 3. ¿Qué significa el 2-2? No entiendo. Es parte de la cardinalidad, del conjunto de cardinalidad que hice. ¿Me puedes afinar ese 2-2? No entiendo qué es. Ok. Eh, Saúl Guarachi, ¿me dictas tu conjunto? Sí, ingeniero. A, B, C, D, E, Ya. ¿Un subconjunto? A y B. Ya. Noelia Rodríguez, ¿me dictas tu conjunto? Buenos días, ingeniero. Buen día. A, B, C, D, E, en su conjunto es ABC. Ya. Ever Lázaro, ¿me dictas tu conjunto? Buen día, licenciado. Mi conjunto es A, B, C, D y E. Y mi subconjunto es B, C, D. Se han dado cuenta que no hay mucha creatividad, ¿no? No sé si es por lo que el primero empezó a dictar, toditos por ahí se han ido. Bueno, lo siguiente que vamos a ver, jóvenes, bueno, si se han dado cuenta, es la pregunta al comiencito de estructuras discretas, ¿no ves? Un conjunto con 5 elementos. De ahí sacar un subconjunto. Con esa idea básica es lo siguiente que vamos a ver. Pueden abrir sus documentos en la página 5, no, en la página 7. Oscar del Río, ¿me lo puedes leer, por favor? Dice lenguajes. Bueno, ingeniero, El un día. lenguaje sobre sigma o simplemente un lenguaje es un subconjunto de sigma asterisco. Fíjense qué sencillito. Todos ya sabemos qué es sigma asterisco. De ese sigma asterisco sacamos un subconjunto y ese es un lenguaje. Entonces, cualquier subconjunto de sigma asterisco le llamamos lenguaje. Acá me gustaría que, por favor, igual que en la idea de inclusión, cuando se hace en estructuras discretas, tengo cualquier conjunto A
inmediato, supongamos que estoy pensando en su conjunto potencia. Supongamos que estoy queriendo construir esto rapidito. Ya sabemos que aquí entran todos los subconjuntos de A. Y la idea es, ¿no? A quemarropa rapidito. ¿Cuáles son los dos subconjuntos triviales de A? El vacío y el mismo. El vacío y el mismo conjunto, ¿no es cierto? El vacío y el mismo conjunto. Entonces, tengo sigma asterisco, como cualquier conjunto. ¿Cuáles son los dos subconjuntos triviales de sigma asterisco? El vacío y el mismo conjunto. Entonces, estos son los dos lenguajes que sobre la marcha, en décimas de segundo, debería llegar a sus cabezas, ¿no ven? Si un lenguaje es subconjunto de sigma asterisco, ¿cuáles son los dos subconjuntos inmediatos? El vacío y el mismo conjunto. Ahí tienen dos ejemplos de lenguaje. ¿No es cierto? Porfa, en este momento todo el mundo escriba en su cuadernito un ejemplo de alfabeto, cardinalidad 2. Pueden bajar la mano, por favor, todos los que tienen marcado. Sobre ese alfabeto de cardinalidad 2, en su cabeza me imagino que todo el mundo ya tiene cuál es su sigma asterisco. Entonces, de ese su sigma asterisco, saquen un subconjunto. Bien, atiendan. Digo su número y se pronuncian después, ¿ya? Identificándose. Verónica Antesana, número 1, Cayo Eben, número 2, Condori Verbo, número 3, Almendras Peña, número 4, Elizabeth Rocha, número 5. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. En el momento que les nombre, se identifican y responden. Número 1, ¿quién es? Yo, ingeniero. Ok, me dictas tu alfabeto. Si no lo has hecho, dime, por favor, pasemos, ganemos tiempo, ¿eh? ED, Pero ED, sí. ¿ya? Ahora, un subconjunto de sigma asterisco, Un subconjunto de sigma asterisco es DE, EE, DD. bien. Número 2, ¿quién es? Aquí, ingeniero. Nombre, dime tu nombre. Cayo Even. Soy Cayo, ok. Tu alfabeto, XZ. XZ. Un subconjunto de sigma asterisco, Puede ser ZX, XZ ZX, XZ. y Z. Número 3, Buenos días, ¿quién es? ingeniero. Talía, alfabeto AB, AB. subconjunto, un elemento, 3 veces A, ¿Ya?
AB. ¿Ya? ¿Nada más? Y el elemento vacío. El elemento No, vacío. perdón, lambda. 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 La palabra vacía, ¿no? Sí. Ok, 4, ¿quién es? Yo, ingeniero. Nombre. Almendras. Ok, dame. X, Y. Ese es ajá. Un subconjunto. Lambda. ¿Ya? XX. ¿Ya? YY. ¿Ya? XY. Ok. 5, tu alfabeto. Ya pues, estás perjudicando. Rocha creo que es, ¿no ve? Ahora sí, soy Elizabeth Rocha Díaz, es MN, Un subconjunto. lambda conjunto vacío, Lambda. M, M. N N. y NM. Por si acaso, Elizabeth, esto jamás de los camases es decir conjunto vacío. ¿Eh? Esto de acá es diferente de esto. Palabra vacía. Bien. Para igualar con todo el mundo, ¿alguien me puede dar algún subconjunto de sigma asterisco que sea un poco diferente a todos los que se han dictado? Toditos han dictado subconjuntos de a 2, 3 elementos, ¿no ve? ¿Alguien se anima a dictar algo distinto? O sea, sobre todo estoy queriendo apelar a que ya entendemos qué es esto. Este es un conjunto grandininicio, ¿no ve? Entonces, fíjense, por ejemplo, lambda a 2as, 3as, 4as, y acá pongo puntos suspensivos. Entonces, todos los chorritos de as que se nos ocurra es un subconjunto de sigma asterisco, ¿no ve? Entonces, cumple con la definición, por lo tanto, L sub 1 es un lenguaje. Pero fíjense, es un lenguaje infinito. O sea, cuando digo subconjunto, en este caso no necesariamente estoy pensando en un lenguaje finito, ¿no? Es un lenguaje infinito. Por comprensión, esto podríamos escribir el conjunto de todas las palabras de sigma asterisco, tales que W, ¿qué pinta tiene? A la N. ¿Y qué es N? Corre del 0 a la derecha. Puede que no siempre se pueda expresar por comprensión, pero hay algunos que se prestan. ¿Mm? ¿Algún otro lenguaje que se les ocurra infinito? ¿Nadie?
Con esta idea, por ejemplo, podría venírsenos al centro una A, no, al centro una B que vaya creciendo y para comenzar una A y para terminar una A. N mayor o igual que 0. ¿No? Otro lenguaje infinito. Entonces, cualquier subconjunto de sigma asterisco es un lenguaje. ¿Ya? Ahora, si consideramos el conjunto de todos los lenguajes sobre sigma, entonces dentro de ese conjunto, abran su documentito, dentro de ese conjunto podemos definir operaciones. En otras palabras, la operación entre conjuntos, que ya conocemos como la unión, intersección, diferencia, complemento, más otras 3 nuevitas que las vamos a mencionar con más detalle. Entonces, la unión de conjuntos, todo el mundo conoce, la intersección, todo el mundo conoce, la diferencia, lo mismo, el complemento, lo mismo. Pues para lenguajes, como los lenguajes son subconjuntos, no hay ninguna diferencia. Una operación nuevita, la concatenación. Entonces, suponiendo que L sub 1 y L sub 2 sean lenguajes. Entonces, ¿cómo se define la concatenación? Va a ser el conjunto de todas las palabras sobre sigma asterisco tales que W, ¿qué apariencia tiene? X, Y. X, ¿de dónde sale? De L1. Y Y de L2. Entonces, si me informan que tengo una palabra de la concatenación, inmediatamente esa palabra cumple con este modelo, ¿no? Cumple con la condición. Y la condición es que se puede escribir como 2 pedazos, un pedazo de L1 y el otro pedazo de L2. Otra operación, la transposición. Si L1 es un lenguaje, entonces, ¿qué voy a decir que es L sub 1 comilla? Es el conjunto de todas las transpuestas o inversas, tales que W pertenece a LU. Entonces, colecciono todas las inversas de las palabras que tiene L1. Y finalmente, la estrella de Klein. Si L sub 1 es un lenguaje, que va a ser L sub 1 estrella de Klein. Van a ser todas las palabras de sigma asterisco tales que
W se forma con la concatenación de algunas palabras de L1. ¿Ya? Entonces eso escribiremos W sub 1, W sub 2, hasta W sub K, coma, para algún K número natural. No se olviden, para nosotros los naturales corren desde el 0. Y W sub 1, coma, W sub 2, coma, hasta W sub K, salen de L1. Entonces, si quisiéramos recitar en facilito L sub 1 estrella de Klein, simplemente decimos son palabras que se forman con la concatenación de algunas palabras de L1. ¿Ya? A ver, suponiendo que sigma sea AB, L sub 1 que sea B AB y B BA. Primero, ¿alguien me puede dictar L sub 1 prima? ¿Cuál sería la transpuesta de L sub 1? ¿Qué hemos dicho que es la transpuesta? Lenguaje de las inversas de L1. Entonces, si L1 tiene B, AB y BBA, sus inversas. La inversa de B es simplemente B. La inversa de AB es BA. Y la inversa de BBA es A, B, B. Eso es L1. ¿Me puede dictar alguien qué sería L sub 1 estrella de Klein? Todos sus elementos, difícil, ¿no ve? Porque si se han dado cuenta, L sub 1, ¿qué es? La estrella de Klein de un lenguaje es infinito. Entonces, ¿qué diríamos interpretando de la definición? Por si acaso estoy acá. Interpretando esta partecita de la definición para algún K número natural. Vamos a organizarnos así. ¿Ya? Entonces digo, K0. ¿De qué palabras estoy hablando? K0 es 0 palabras de L1. 0 palabras de L1 es la palabra lambda. Para K igual a 1. ¿Qué estoy diciendo? La concatenación de una palabra de L1. La concatenación de 1 simplemente son las palabras B, AB y BBA. Cada una de estas que he escrito es concatenación de una palabra de L1. K igual a 2. ¿Qué estoy diciendo en ese momento? La concatenación de dos palabras de L1. Entonces miro el L1, por ejemplo, puedo hacer esto. Ahí está, concatenación de dos palabras de L1. B, B. Otra, B con AB. Otra, B con BBA. Entonces, lo que acabo de escribir, todas esas palabras son concatenación de dos palabras de L1. 1, 2, 1, 2. 1, 2. K3. Bueno, acá todavía voy a ponerme puntos suspensivos, ¿no ve? Porque dos palabras de L1, me imagino que están mirando ahí,
podría anotar, por ejemplo, esto, ¿no ve? BBA, coma, BBA. Perdón, sin coma. BBA, BBA. Entonces, acá tengo dos pedazos de L1 en la estrella de Kleene. Para K igual a 3, estaría diciendo la concatenación de tres palabras de L1. Haremos dos citas. Por ejemplo, la segunda, la tercera y la primera. La segunda, la tercera y la primera. Ahí está, concatenación de tres palabras de L1. Otra, tres veces a B. Va una, va dos, va tres, etc. ¿No? K4, cuatro palabras de L1. K5, cinco palabras de L1, etc. Bueno, la concatenación, ya con esto también han practicado. ¿Alguna pregunta? Bien, en su documento en la página 9 tienen ejercicios. Por favor, el ejercicio 1, háganlo en este momento, los voy a estar mirando. El que acabe primero, levanta la mano. Ever, ¿lo has hecho todito en este momento o es del anterior semestre? Me confundí, ingeniero. Solo hice el 1-1. Ah, perdón. Almendras, ¿ya está hecho? ¿Qué andas mirando la pantalla sin hacer nada? Puedes hacer uniones, intersecciones, diferencias, por lo menos eso.
Bien, antes que nos pise el tiempo, fíjense, un lenguaje no es nada más que un subconjunto de sigma asterisco. Entonces, con esos subconjuntos, con esos lenguajes, se pueden hacer todas esas operaciones. Las primeras son las de estructuras discretas. Entonces, todas las propiedades de esas operaciones de conjuntos se trasladan como propiedades de lenguaje, más algunas otras que tienen que ver con la concatenación, la transposición y la estrella de Kleene. Entonces, para ponernos de acuerdo en la demostración de estas propiedades, vamos a mirar unos videitos para que toditos estemos hablando de la misma manera. Me avisan si se escucha el audio. ¿Está transmitiendo algo, ingeniero? Enseguida. Ah, ya. Como ejemplo, Ahora sí. vamos a demostrar Se la escucha. tercera propiedad que tienen de inclusión. Dice, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto de C. Entonces, debo hacer énfasis en lo siguiente, ¿no? Están viendo donde estoy mostrando qué tipo de demostración es condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué debo demostrar? El consecuente. Entonces, esta es una demostración de las primeras que se hacen en estructuras, solo que ahora trasladamos todo al lenguaje. En vez de decir A, B, C conjuntos, voy a decir sean A, B, C lenguajes. Demostrar que se cumple esta propiedad. Entonces, empieza la demostración. El primer paso, suponer el antecedente. Ahí está, A subconjunto de B y B subconjunto de C. En modalidad inferencia por la regla de las premisas. De esta premisa, ¿qué puedo concluir? Por simplificación en 1, puedo concluir A subconjunto de B. Por simplificación en 1. Igualmente, por simplificación en 1, puedo concluir B subconjunto de C. Por simplificación en 1. ¿Qué más? En 2, ¿cuál es la definición de inclusión? Dice, para todo X que pertenece a A, entonces X pertenece a B. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Definición de inclusión en 2. 5. Igualmente, por definición de inclusión en 3. Voy a tener, si X pertenece a B, entonces X pertenece a C. Si X pertenece a B, entonces X pertenece a C. 6. Miren 4 y 5. ¿Qué notan de particular? X pertenece a B, entonces X pertenece a B. Si X pertenece a B, entonces X pertenece a C. Por silogismo hipotético, concluyo desde acá hasta acá. Es decir, si X pertenece a A, entonces X pertenece a C. Por silogismo hipotético, entre 4 y 5. ¿Y qué es 6?
6 es nuevamente la definición de inclusión. Veo este condicional, eso significa que A es subconjunto de C. Y llegué al consecuente. Eso era lo que quería demostrar. Entonces, por demostración condicional, desde 1 hasta 7, he demostrado el antecedente implica consecuente. Eso era lo que me pedía. Demostrado. Bien, jóvenes, nos vamos a robar un ejemplito de su listado para ponernos de acuerdo en... De su listado, por si acaso, se refiere al listado de propiedades que tienen en estructuras discretas, ¿no? De todo de conjunto. Esta vez ya no estoy diciendo sean A, B y C conjuntos, o sean A, B y C subconjuntos de sigma asterisco. En ese momento estoy diciendo A, B, C son lenguajes, ¿no? Demostrar. Las partes importantes que se deben mostrar para ver si se está entendiendo, ¿ya? Entonces dice el ejemplo, tengo 3 lenguajes, A, B y C. Demostrar que si A es subconjunto de C y B es subconjunto de C, entonces la unión es subconjunto de C. Entonces vamos a empezar sin flojera. Prefiero escribirlo nuevamente, ¿no? Por demostrar que si A es subconjunto de C y B es subconjunto de C, entonces A unión B es subconjunto de C. Recordando IM 119, ¿qué tipo de demostración es? Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué se debe demostrar? El consecuente. Una vez más, ¿qué tipo de demostración es? Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué debo demostrar? El consecuente. Debo demostrar el consecuente. Aquí está con una señal verde. Esto es lo que quiero demostrar. Fíjense en el detallito que vamos a agregar para que la unidad de la demostración después no se rompa. Quiero demostrar lo que está en verde. Aquí está. Por demostrar lo que está en verde, A unión B, subconjunto de C. En lógica, eso es lo mismo que querer demostrar que este condicional es verdadero. Entonces, por demostrar este condicional, otra vez, ¿qué tipo de demostración es? Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué debo demostrar? El consecuente. Entonces, dando el primer paso, digo, sea... Ahí está el antecedente de W que pertenece a unión B por la regla de las premisas. Entonces, este segmento de la demostración va a entrar en la demostración grande. Les ruego que tomen en cuenta esto que hemos puesto en verde. Continuemos. Entonces, suponer el antecedente. Ahí va. Lo vamos a hacer en modalidad de inferencia. Premisa 1. Sea el antecedente. En el modo inferencia, el decir sea este antecedente, lo comunicamos diciendo por la regla de las premisas, ¿no? Entonces, por la regla de las premisas tengo que A subconjunto de C y B subconjunto de C es verdad. ¿Qué puedo concluir de esto? 2 cosas. Por simplificación, puedo simplificar A subconjunto de C, B subconjunto de C. Ahí está, A subconjunto de C por simplificación en 1. B subconjunto de C por simplificación en 1. ¿Qué más? ¿Cuál es la definición de inclusión? En 2. Si A es subconjunto de C, su definición es esta, ¿no? En lógica, dado un elemento de A, ese elemento debe estar en C, por inclusión en 2, por definición de inclusión en 2. ¿Qué más? La definición
de inclusión en 3. ¿Qué significa esta inclusión? Dado un elemento de B, entonces ese elemento pertenece a C. Por definición de inclusión en 3. Y ahí está lo que les decía en el previo con verde. De esto que quiero demostrar, este es su antecedente. W pertenece a. ¿Qué significa que W pertenezca a unión B? Perdón. Por definición de unión, W pertenece a o W pertenece a B. Por definición de unión en 6. Ahora, miren con un poco de detalle, jóvenes, 4, 5 y 7. 4, 5 y 7. ¿Qué tenemos? 2 condicionales y en la 7 tengo la disyunción de los antecedentes. ¿Qué se llama la regla de inferencia con ese modelo? Silogismo disyuntivo. Si tengo la disyunción de los antecedentes, se concluye la disyunción de los consecuentes. Ahí está en 8. Por silogismo disyuntivo 4, 5, 7 se concluye la disyunción de los consecuentes. W pertenece a C o W pertenece a C. Perdón. 9. De 8, como las dos proposiciones son iguales, puedo concluir que W pertenece a C por simplificación disyuntiva, en 8. Y llegué al consecuente que quería. W pertenece a C. Entonces, por el método de demostración condicional, he demostrado desde 6 hasta 9. W pertenece a, entonces W pertenece a C. Por demostración condicional, de 6 a 9. ¿Qué significa esta implicación, este condicional? Eso es definición de inclusión, ¿no? Que A unión B es subconjunto de C. Por definición de unión, y acá tendríamos que poner ahí está mal, definición de inclusión. Definición de inclusión. Entonces, fíjense, esto en verde es el consecuente. Entonces, he llegado a demostrar el consecuente. Hemos supuesto el antecedente, he demostrado el consecuente. Por demostración condicional, he demostrado desde 1 hasta 11. He demostrado desde 1 hasta 11. El antecedente implica este consecuente, por demostración condicional de 1 a 11. Y eso era lo que queríamos. Bonito más para todos hablar el mismo idioma. Bien, tomemos este otro ejemplito para que todos estemos trabajando de la misma manera. Entonces dice, tengo dos lenguajes, demostrar la ley de Morgan, ¿no? El complemento de la intersección es la unión de complementos. Antes de empezar, quisiera recordarles que se supone que a estas alturas todas las definiciones las estamos manejando. Cuando hablamos, por ejemplo, de igualdad, debo estar de acuerdo en que para que se cumpla la igualdad se debe cumplir la doble inclusión. Acá, definición de complemento, definición de intersección, definición de unión. Todo eso necesitamos. Entonces, prefiero siempre escribirlo porque ahí ayuda. Nuevamente, por demostrar, ahí está lo que quiero demostrar. Como se trata de una igualdad, debo demostrar la doble inclusión. Y ahí está anotado, por demostrar que el conjunto de la izquierda, subconjunto de la derecha, que el conjunto de la derecha, subconjunto de la izquierda. En ese momento se nos aclara el camino. Tengo dos tareas, tarea 1 y tarea 2.
Empecemos con la primera. 1. Demostrar esto en conjuntos, esta inclusión, me pide que en lógica demuestre este condicional. Dada una palabra del conjunto de la izquierda, debo demostrar que esa palabra está en el conjunto de la derecha. Empieza la demostración. Fíjense el detalle. ¿Qué tipo de demostración es? Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué debo demostrar? El consecuente. Entonces empecemos suponiendo el antecedente. En este tipo de demostración, ¿cómo comunicamos esa regla de las premisas? No estamos suponiendo el antecedente. Decimos sea una palabra del lenguaje de la izquierda, sea una palabra del complemento de la intersección. Entonces, por la definición de complemento, esa palabra no está en el lenguaje. Entonces, W no pertenece a intersección B. El escribir que no pertenece, simplemente por notación, voy a decir, no es cierto que W pertenece a la intersección. O sea, de este paso a este paso es simplemente notación. Copio este no y dentro del corchete, ¿qué tengo? Definición de intersección. Aplico eso, si W pertenece a la intersección, W pertenece a A y W pertenece a B. Por la ley de Morgan, tengo no, adentro tengo una conjunción, entonces dice cambiar el I por O, negar cada una de las proposiciones, negar la proposición completa. Tengo acá W no pertenece a A o W no pertenece a B. Por definición de complementos en cada una de estas proposiciones, si W no pertenece a, W pertenece al complemento. Si W no pertenece a B, W pertenece al complemento. Fíjense esta disyunción, W pertenece a este conjunto, W pertenece a este. En ese momento estoy diciendo que W pertenece a la unión. Fíjense, W pertenece a la unión. Es justamente el consecuente. Es lo que quería demostrar, ¿no? Ahí está el consecuente. Llegué al consecuente. Por lo tanto, por el método de demostración condicional, he demostrado desde esta primera, desde acá, hasta el consecuente. Entonces, por el método de demostración condicional, si W pertenece al complemento, entonces W pertenece a la unión de complementos. Y esto no es nada más que la definición de inclusión. Inclusión de este lenguaje está incluido en este. A intersección B complemento está incluido en A complemento, unión B complemento. Y esa era mi tarea 1. Eso era lo que quería demostrar inicialmente, ¿no? Ahí está, tarea 1 cumplida. Para completar la demostración se debe realizar esta tarea 2, ¿no? Con todo el detalle. Antes de terminar, quisiera hacerles notar que de toda esta demostración, para fines de nota y saber si estamos entendiendo, lo que está en rojo sobre cada condicional es importantísimo, ¿ya? Con eso estoy comunicando, estoy diciendo, este paso entiendo, este paso entiendo, este paso entiendo, etc. Lo que está en rojo es importante. Ok. En este momento se los paso estos videos. Entonces, imagínense todo el trabajo que ya tienen para hacer gimnasia sobre esta parte, ¿no? Todas, si no me equivoco, en estructuras hay, no sé si 28, 30 propiedades listaditas ahí como para que hagan ejercicio. Revisen sus apuntes.
Ok, con eso nos veríamos el lunes pidiéndoles que trabajen. Si hay alguna pregunta. No se olviden lo que decían los videos, ¿no? Para fines de hablar lo mismo. Entonces, cuando estén haciendo sus ejercicios, miren los videos para todo el tema de justificativo, ¿no? Cuando hemos hecho por modo inferencia, a la derecha están los justificativos. Y cuando hacemos por el modo directo con las implicaciones lógicas, sobre los condicionales, ahí tienen en rojito los justificativos. ¿Ya? Ok, nos vemos el lunes. Trabajen. Hasta el lunes, licenciado. Chao, chao.